Buenos, en primer lugar, desearles a todos los miembros de los grupos de WhatsApp de este proyecto de reincorporación militar policial que aún vigente, hoy día 28 de julio del año 2020, después de haber escuchado al presidente de la República una propuesta de querer dar o incorporar a la actividad a miembros de la Policía Nacional, no se refirió a las Fuerzas Armadas, que puedan a impartir sus servicios dentro de la sociedad sin haber cumplido con el tiempo determinado de formación, con lo cual estoy totalmente en desacuerdo. Vamos a pasar a exponer, deseándoles a todos unas felices fiestas patrias, vamos a pasar a exponer lo que se denomina el pago del Fondo de Seguro de Vida o su reintegro, que se le da a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. En este momento vamos a tratar un caso signado con el número 11915-2016, donde la demandante, la señora Malilú Lebao Tuesta, viuda de Marín, un suboficial de la Policía Nacional que cayó a mano del terrorismo y que reclama que se le pague el Fondo de Seguro de Vida militar policial conforme a los fundamentos que vamos a desarrollar. Primero, quiero decir que existe una sentencia del segundo juzgado constitucional de Lima, que mediante resolución número 4, de fecha 28 de junio del año 2018, declara infundada esta demanda, lo cual es una interpretación totalmente errónea de la doctrina, la jurisprudencia, los precedentes vinculantes, la temporalidad, la vigencia de la norma y el artículo 103 de la Constitución, conforme lo voy a demostrar a continuación, y que ahora vamos a recurrir vía agravio constitucional al Tribunal Constitucional en última instancia. La señora Malilú Lebao Tuesta interpone un proceso de amparo contra la Policía Nacional el 8 de agosto del 2016 y que tiene como pretensión principal que se ordena a la demandada, a la Policía Nacional, el Procurador Público, Ministerio del Interior, se le otorga el beneficio económico denominado Fondo de Seguro de Vida, conforme al Decreto Supremo 01587, su fecha 30 de mayo de 1987, que establece el cálculo de este beneficio por 600 sueldos mínimos vitales, lo cual ella solicita deben ser actualizados al pago del día, más los intereses legales y los costos del proceso. Asimismo, ella solicita que en su caso concreto no se le aplique o se le inaplique la ley 25755 y su reglamento, el decreto supremo 09-2003 su fecha 31 de diciembre del año 2003. Bien, primero vamos a decir que esta demanda tiene sustento jurídico, fáctico y normativo, pese a que el juez desarrolla y tiene conocimiento en la parte del fundamento segundo de la sentencia, conforme a lo antes expuesto, que con una resolución directoral 1835 del año 93, pongamos un poquito de atención, Dirección General de la PNP DIPER, del 16 de agosto del 93, donde se puede apreciar, dice que mediante resolución directoral 121-93 DIPER, PNP, del 12 de enero del 93, se dio de baja al suboficial del segundo José Marín Arias por haber fallecido con fecha 4 de enero del 93, 4 de enero de 1993, hecho que es corroborada con la acta de defunción expedida por la Municipalidad de Tocache. Bien, siendo ello así, el magistrado comienza a seguir narrando sus considerandos. Dice que mediante el decreto supremo 02684-MA de fecha 26 de diciembre del 84, se crea el Fondo de Seguro de Vida equivalente a 15 unidades impositivas tributarias, UIT, para el personal de las Fuerzas Armadas que fallezca o se invalide en acción de armas o como consecuencia de dicha acción de armas en tiempo de paz. Antes que entre en vigor esta norma, el beneficio se otorgaba al personal de las fuerzas policiales por revisión del decreto supremo 0281-IN. En su quinto considerando, el señor magistrado habla del ámbito de aplicación del decreto supremo 02684 y comienza él a interpretar según su manera
particular de comprender qué es acción de armas y qué es consecuencia de armas. Miren cómo comienza erróneamente su interpretación jurídica que lo lleva a un desenlace totalmente contrario a la normatividad vigente en el momento de los hechos. Y dice que interpreta esto dado que la propia norma no consigna esta definición. Se refiere a qué cosa es acción de armas y qué cosa es consecuencia de armas. Sin embargo, sigue en su razonamiento que el Decreto Supremo 0988 del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, norma que aprueba el texto único ordenado del Reglamento 19846, Ley de Pensiones Militar Policial, señala en su artículo 10 que se entiende por acción de armas la participación de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en combate frente a un enemigo externo o una lucha frente a fuerzas subversivas internas. Bien, entonces, miren cómo va tendenciosamente haciendo un análisis desde su particular óptica totalmente equivocada, antijurídica e inconstitucional respecto a este caso concreto. Entonces, dice, de lo cual se concluye que el Decreto Supremo 02684 resulta aplicable a los miembros de las Fuerzas Armadas solamente en los casos que en combate, enfrentamiento en una lucha frente a las fuerzas subversivas internas, enemigo interno, fallezcan o se invaliden a consecuencia de la acción descrita. Ojo, miembros de las Fuerzas Armadas, dice, pero este es un caso de la Policía Nacional, primer razonamiento incongruente. En su fundamento 8, dice que el decreto ley 25755 del 1 de octubre del 92 unifica el seguro de vida de la Policía Nacional de Perú y de las Fuerzas Armadas, establecidas en 15 UIT y extendiendo el beneficio al caso de los miembros de las Fuerzas Armadas a los casos de muerte o invalidez producida en acto del servicio, como consecuencia del servicio y con ocasión del servicio, es decir, bajo otra naturaleza, ya no en acción de armas. Viene confundiendo acción de armas, acto de servicio, consecuencia de servicio. Conforme lo precisa el artículo 1 de su reglamento, el Decreto Supremo 0993-IN, de fecha 31 de diciembre del año 93. Ojo, y este caso sucedió el 4 de enero de 1993. En dicho sentido, dice el juez, que en reiterada jurisprudencia el Tribunal Constitucional considera que para determinar el monto del concepto de seguro de vida debería aplicarse la norma vigente al momento en que se produjo el evento dañoso y no a la fecha en que se efectúa el pago. Es decir, aquí hay una contradicción con lo antes expuesto. Si comienza a hacer un análisis jurídico del decreto ley 2575 del 1 de octubre del 92, acto de servicio, consecuencia de servicio y con acción de servicio, y después precisa que en el artículo 1 de su reglamento, el 0993-IN, del año 93, del 31 de diciembre del 93, no se puede aplicar al caso del año 93 sucedido el 4 de enero, que es el caso objeto de la demandante, porque se violaría el artículo 103. Pero sin embargo, en esta incongruencia, motivación aparente, gaseosa, inconsistente, que nosotros vamos a detallar a continuación, devienen errónea y totalmente anticonstitucional. Dice, por tanto, concluye su sentencia, en el presente caso, los documentos presentados se aprecia que el causante de la demandante falleció el 4 de enero del 93, a lo que ya lo vengo reiterando. Hecho ocurrido durante la vigencia del decreto ley 2575, razón por la cual no corresponde otorgar el seguro de vida porque el decreto supremo 01587 del 30 de mayo del 87 se establece el cálculo de beneficio antes mencionado por 600 sueldos mínimos vitales. Es decir, quiere aplicarle al caso concreto una norma sucedida con posterioridad a los hechos y declara infundada la demanda. La señora recurre en una apelación a la segunda sala constitucional conformada por los señores Vilches Dávila como ponentes, Savera Choque y Romero Roca, y emiten una decisión judicial con fecha con resolución número 8 del 16 de enero del 2020, totalmente equivocada también. Porque si sigue los mismos razonamientos del juez, no quiero que pensar que por ese famoso espíritu de cuerpo y sin análisis concreto del tema puntual, comienzan a confirmar la sentencia. Dice lo siguiente. Ellos en esta resolución básicamente hacen el análisis del caso, de la procedencia del proceso de amparo en el Fondo del Seguro de Vida, pero cuando absuelven los agravios que plantea la demandante, ellos dicen, nuevamente en otro error gravemente equivocado, que se advierte que en los fundamentos de la demanda, que se declara inaplicable la ley 2575 y su reglamento 0993, así como el decreto supremo 02684, al haber pasado la situación de retiro su esposo por la causa de fallecimiento,
en cumplimiento del deber con acción de armas. Me refiero a un efectivo de la Policía Nacional, suboficial de segunda, en el servicio policial el 4 de marzo del año 93. Aquí ocurrió un hecho, no fue el 4 de marzo, fue el 4 de enero del año 93. Primer error material de la sentencia de segunda instancia, tal como lo especifica la resolución directoral 1835 de 2093 del 12 de febrero del 93. Entonces, si la resolución es de febrero, ¿cómo va a decir que ha muerto en marzo? Es algo pues totalmente absurdo e increíble. Pero bueno, mire, continuamos con el razonamiento de la sala, ¿no? Y dice que en la fecha de la contingencia, que se encontraba en plena vigencia el decreto supremo 01587, por 600 sueldos mínimos vitales. Bueno, seguimos analizando el erróneo razonamiento y ausencia de argumento de la sala, que quieren motivar aparentemente su decisión al confirmar esta sentencia que reclama el reintegro o el fondo de seguro de vida para una persona de la Policía Nacional, un fallecido, su esposo en este caso, que falleció en acción de armas. Dice que absolviendo los agravios, en conjunto debe señalar, dice el colegiado, que mediante el decreto supremo 0281 del 23 de enero del 81 se creó el seguro de vida para el personal de la Policía Nacional, lo cual es cierto, equivalente a 60 sueldos mínimos vitales en beneficio de los efectivos inválidos en acto como consecuencia de servicio o de sus beneficiarios en caso de muerte del servidor en las mismas circunstancias. Como consecuencia de lo expuesto, dice la sala, se incrementó el monto del seguro de vida por el decreto supremo 05182 y en el 5 de noviembre del 82 a 300 sueldos mínimos vitales y nuevamente a 600 sueldos mínimos vitales mediante el decreto supremo 01587 del 30 de mayo del 87, que es reclamado por mi patrocinada la señora Marilu Leu. Siguiendo con este análisis, en el fundamento 4,6 dice, mediante el decreto supremo 02684 de fecha 26 de diciembre del 84, se creó un seguro de vida equivalente a 15 unidades científicas para el personal de las Fuerzas Armadas. Ojo, mira, interpretación errónea. Quien está pidiendo el reintegro de fondo de seguridad es un personal de la Policía Nacional, no de las Fuerzas Armadas, que fallezca o se invalide en acción de armas o como consecuencia del dicho en tiempo de paz. Siguiendo con los erróneos argumentos de la sala constitucional, lamentablemente, en el fundamento 4.7, dice que a través del decreto ley 2575 vigente desde el 11 de octubre del 92, se unificó el seguro de vida del personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a cargo del Estado en un monto equivalente a 15 UITs, quedando derogadas a partir de entonces las normas que regulaban hasta ese momento el seguro de vida de los miembros de la Policía Nacional, decisión que fue ratificada expresamente en el artículo 4 de su reglamento, el decreto supremo 0993 vigente el 22 de diciembre del 93. Ojo, quiero detenerme ahí. Dice quedando derogadas. ¿Pero cómo quedaron derogadas? ¿En forma expresa? ¿En forma tácita? Es una interpretación muy sui generis, una interpretación subjetiva de la sala, que muchas veces también lo ha recogido el propio Tribunal Constitucional, de donde queremos dirigirnos vía agravio constitucional, para que este caso se tiene que corregir. Objetivamente, probatoriamente, se ha demostrado que los hechos ocurrieron el 4 de enero de 1993 y el decreto supremo 09-33-IN estuvo vigente desde el 22 de diciembre del 93, días antes que entrara en vigencia y aprobación la Constitución del 31 de diciembre de 1993. A propósito de todo eso, estos hechos del 4 de enero del año 93 se encontraban vigentes y regidos constitucionalmente por la Constitución de 1979 y no la Constitución del año 93, porque recuerden que la Constitución del 93 entró en vigencia el 30 de diciembre de 1993 y los hechos ocurrieron el 4 de enero de 1993. Y la Constitución del 79, en su artículo 187, prevé que sí se puede hacer retroactividad benigna en tema laboral, como este caso, para efectos de pagarle un beneficio a la viuda o a la persona al que encuentre invalidado en acción de armas. Bien, acá también la sala incurre en otro erróneo razonamiento. Dice que al causante, esposo de la señora demandante, se le dio de baja por haber fallecido el 4 de enero del 93. Ese día fue atacado por 40 delincuentes terroristas, aproximadamente, que se desplazaban a bordo de 2 camionetas y quienes dispararon con armas de fuego de largo y corto alcance, produciendo un enfrentamiento armado con un lapso de 1 hora. Entonces, la propia sala reconoce acá la acción de armas cuando describen el concerno 4,8 del suboficial que en vida fue Marín. Sin embargo,
miren la contradicción que nuevamente hace esta sala. En el considerando 4,9 dice, debe tenerse en cuenta que tal como lo ha hecho este tribunal en reiterada jurisprudencia, y menciona las SSTC 6148 del año 2005, PATC 3592-2006 PATC y 3594-2006 PATC, la fecha de la contingencia para la determinación de la norma sobre el seguro de vida correspondiente a la fecha de acaecimiento del hecho lesivo que se produjo la invalidez. Es así que, estando a lo establecido por el máximo intérprete de la ley, desde la Constitución, en el presente caso, el haber fallecido el esposo del actor el 4 de enero del 93, la norma vigente para aplicación de su liquidación del seguro de vida es el decreto ley 25755, que dispuso el monto de seguro de vida equivalente a 15 UITs. En este sentido, el argumento de agravio señalado por la parte apelante sobre la aplicación de la norma sobre el decreto supremo 01587 no está vigente al momento de la contingencia, no puede ser atendido. Pero miren, quiero que entiendan, hace mención a una jurisprudencia del año 2005 y 2006. Es decir, la sala pretende justificar su decisión inconstitucionalmente y arbitrariamente en una jurisprudencia que ha sido expedida por el Tribunal Constitucional 27 años después del fallecimiento del actor. El actor, recuerden que, o el causante, la señora le votó esta parte demandante en este proceso de amparo contra la Policía Nacional, falleció el 4 de enero del 93. Y si somos coherentes con la lógica doctrinaria, académica y oficial que la propia resolución reconoce y el Tribunal Constitucional amerita, debe imponerse y debe aplicarse por el principio de temporalidad, de legalidad, la jurisprudencia y la ley vigente el 4 de enero de 1993 y no la jurisprudencia del año 2005, 2006, como viene siendo la sala. Son agravios totalmente garrafales y que no resisten el menor análisis porque violan el artículo 103 de la Constitución, que prohíbe actuar retroactivamente en temas laborales como salvo en materia penal, pero cuando es más beneficioso al reo. Consecuentemente, esta sentencia de vista es inconstitucional. Pero siguiendo a los razonamientos, dice que se tienen las actas de entrega del beneficio económico y que se ha dado cumplimiento en la suma de 20.250 nuevos soles y 5.000 nuevos soles por interés generado el 94 al 95. Por lo tanto, ya se cumplió con pagar el fondo del seguro de vida. Sin embargo, no cumple con un razonamiento y motiva la resolución que es materia de agravio constitucional que ahorita estamos motivando ante el Tribunal Constitucional y elevándolo, conforme al artículo 18 del Código Procesal Constitucional, conforme lo he dicho, y decide confirmar la sentencia de resolución número 4 de fecha 28 de junio del 2018, que falló declarando infundada la demanda. Imagínense con estos contradictorios, inconstitucionales, ilegales y poco creíbles y poco objetivos razonamientos. ¿Qué es lo que digo yo? ¿O qué es lo que dice la defensa técnica en este recurso de agravio constitucional? Bueno, nosotros estamos solicitando que esta resolución, que confirma la resolución apelada del juez de primera instancia, sea elevada al Tribunal Constitucional vía agravio constitucional para que el Tribunal Constitucional lo revoque y lo reforme y declare fundada la demanda conforme a varios argumentos que ya previamente he narrado. Sin embargo, acá voy a reforzarlos. Los agravios de estas resoluciones, tanto de primera instancia como de segunda instancia, se agrava el derecho humano a la seguridad social. Se vulnera el principio de retroactividad de las normas, como en el artículo 103 de la Constitución Política del Estado. Se vulnera el artículo 187 de la Constitución de 1979, vigente al momento de los hechos. La jurisprudencia, la doctrina, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, por cuanto la misma se encuentra defectuosamente motivada e incurriendo en graves vicios contradictorios de incoherencia y en forma contradictoria resuelve por un fundamento un sentido, en el otro se contradice y nuevamente vuelve a pretender razonar de una manera incongruente y resuelve y decide confirmar la sentencia en primera instancia, sobre todo en su fundamento cuarto. Conforme nosotros lo hemos expresado, hemos recurrido a que esta
resolución de vista y la resolución apelada vulneran principios de, en cuanto a su aplicabilidad de temporalidad o vigencia de las normas y la casuística que hacen las propias salas y juzgados del Fondo de Seguro de Vida, aplicando el Decreto Supremo 01587 del 30 de mayo del 87, a través del cálculo del pago de este beneficio en 600 sueldos mínimos vitales. Y cuando nosotros hemos mencionado estas graves vulneraciones, lo hacemos porque no solamente los miembros de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, sus deudos, sus viudas, sus discapacitados, sus hijos que caen huérfanos por un enfrentamiento con la subversión o la delincuencia, tienen derecho a este Fondo de Seguro de Vida. Muchos no han reclamado en su oportunidad y muchas veces, de cambios jurisprudenciales o de algunas tendencias doctrinarias del Tribunal Constitucional, de los overruling, tratan de interpretar en el mejor sentido de aplicación en favor del Estado y no del beneficiario o del caído en acción de armas, sus derechos y sus beneficios, no solamente económicos, sino también pensionarios. En todo caso, nosotros queremos invocar también a través de este video al Tribunal Constitucional que en su momento se aplique su propia jurisprudencia, su propia doctrina. Que los extremos cuestionados en sede judicial, en sede constitucional, devienen totalmente fundados por ser inconstitucionales, por ser totalmente vulneratorios, no solamente de la propia Constitución, artículos 103 y 167 de la Constitución de 1979, sino que desconocen que el decreto ley 25755 del octubre del 92, en su artículo segundo, dice que se otorga al personal de la Policía Nacional el beneficio establecido en el Decreto Supremo 02684 de su reglamento, el 09-93, que extendió el beneficio en el caso de los miembros de las Fuerzas Armadas, mas no a la Policía Nacional. En consecuencia, a los casos de muerte e invalidez producida en otra contingencia, que es acto de servicio, consecuencia de servicio, conmoción de servicio, y no en acción de armas, como es el caso reclamado. Como se viene confundiendo y tendenciosamente, haciendo una construcción aparentemente motivada y jurídica de las normas para aplicarlo a un caso concreto que no se da, que no es vigente. Es decir, se le está creando una partida de nacimiento a una persona que aún al momento de los hechos con esta jurisprudencia del año 2005 y 2006 del Tribunal Constitucional, pues había fallecido hace 27 años. Y no se le puede volver a extender otra partida de defunción a esa persona cuando ya falleció hace 27 años. Mire cómo se vulneran derechos fundamentales: debido proceso, derecho a la defensa, motivación de las resoluciones, temporalidad, incongruencia, legalidad constitucional y fundamentalmente retroactividad de las normas. Asimismo, en forma grave, no se interpreta correctamente lo que debieron ellos interpretarlo, en este caso, que es el artículo 187 de la Constitución, vigente al momento de los hechos. Y recordemos, para que quede esto claro, que ellos no mencionan cómo ha sido derogado tácita o expresamente estas normas, pero dicen que quedaron derogadas a partir de entonces las normas que regulaban hasta ese momento el seguro de vida a los miembros de la Policía Nacional, que fue ratificada en el artículo 4 del reglamento, el Decreto Supremo 0993, y vigente el 22 de diciembre del 93. Reitero, ellos mismos dicen que fue el 22 de diciembre del 93, pero ¿cómo vamos a aplicar un caso ocurrido el 4 de enero del 93? Una norma que es posterior en el tiempo y que ha sido promulgada el 22 de diciembre del año 93. Entonces no resiste el menor análisis jurídico, sin embargo lo están haciendo. Constituye un claro abuso, un acto arbitrario del derecho. Sin embargo, recurrimos al Tribunal Constitucional para que tenga que corregir esos hechos. Asimismo, queremos decir que tampoco en las resoluciones cuestionadas existen otros casos análogos. Podremos decir que se aplica, tampoco intentan aplicar, pese a que ocurren los autos, el principio de igual razón, igual derecho, porque doctrinariamente se ha juntado ahí que hubieron hechos ocurridos también un 4 de enero del 93, donde falleció el suboficial de segunda José Marín Arias, donde también ha recogido otra sala de otros tribunales el fallecimiento de un mayor Vicente Morales Rojas,
el 4 de febrero del año 93, con una resolución que se ha juntado a Junta, y a él sí se le dio fundada la demanda. Y acá a mi patrocinada no se le pretende dar fundada la demanda. Entonces esas incoherencias, inconsistencias de la sala, si a uno le da fundada y al otro no le da fundada, teniendo las mismas fechas de contingencia, asistiendo al mismo principio de temporalidad, casi los mismos razonamientos, el aspecto doctrinario, el aspecto constitucional. Entonces hay favorabilidad, hay graves errores, hay inconsistencias, hay incoherencias que deben ser corregidas vía el Tribunal Constitucional, ¿no? Asimismo, quiero decir, para ir concluyendo esta parte expositiva, que estos errores materiales, doctrinarios, jurisprudenciales, académicos, normativos de interpretación de los señores jueces de la Sala Constitucional de Lima tienen que ser corregidos fundamentalmente por nuestro honorable Tribunal Constitucional, porque no se puede permitir que nuevamente existan contradicciones en sede constitucional, y mucho más aún que el Tribunal Constitucional pueda confirmar o no encontrar una nulidad o agravio constitucional en esta resolución, pese a lo expuesto acá y pese a los argumentos de casos similares ya mencionados que amparan el derecho de otros suboficiales en la misma condición de acción de armas, bajo las mismas circunstancias, bajo la misma normatividad vigente, y a esta señora le desestiman su demanda y le declaran infundada. Bien, para concluir, quiero decirles de que no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Barbosa Abogados SSRL, seguirme en Facebook, Jesús Barbosa, en la página de Facebook, Proyecto Reincorporación a la Actividad Militar Policial. Estamos gustosos en el celular 98 92 44 962 y vía correo electrónico gbarcruz@yahoo.es y gbarcruzperú@gmail.com para recibir algunas opiniones, comentarios respecto al derecho militar policial, que es objeto de la especialidad que uno comenta en las redes sociales y vía YouTube. Agradeciéndoles para que ustedes puedan seguir comunicándose con nosotros. Me despido con un hasta pronto y sigamos en este 28 de julio. Adelante. Muchas gracias.